Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están en esta tarde? Bendecidos, ¿verdad? Gracias a Dios que nos da otra oportunidad de venir a su casa a alabarle y a escuchar su palabra. Y a eso hemos venido, ¿verdad? A exponernos a la palabra de Dios, para ser edificados por la palabra. Y bueno, pues para mí es un privilegio compartirles la palabra de Dios. Y el tema que les voy a compartir en esta tarde se llama Examinando las sendas de nuestros pies. Examinando las sendas de nuestros pies. Y está basado en el Proverbios capítulo 4, versículo del 26 al 27. Proverbios 4, versículo 26 al 27, por favor. Dice la palabra de Dios: dice la palabra, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, y aparta tu pie del mal. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor, te damos las gracias, Padre, por este día, mi Dios, que nos das a tu iglesia, Padre, de poder reunirnos. Te hemos alabado, Señor, te hemos exaltado tu nombre, Padre, te hemos cantado, Señor. Y ahorita nos exponemos, Señor, a tu palabra, Padre. Señor, habla a nuestro corazón, habla a tu iglesia, Padre, que no sean pensamientos de hombres, sino que sean tu palabra, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando este mensaje, Padre, y que seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Este proverbio, hermanos, nos aconseja a ser más conscientes del camino que estamos tomando en nuestra vida. Proverbios 4 nos dice que examinemos las sendas de nuestros pies. ¿Y para qué? ¿Para qué nos dice que examinemos las sendas de nuestros pies? Para estar seguro que estamos siguiendo un camino en rectitud. Si de lo que estamos haciendo está bien, ¿verdad? Así podremos en un futuro evitarnos problemas y grandes consecuencias después. Por eso siempre es importante, hermanos, ser consciente si de lo que estamos haciendo, si de lo que estamos viviendo está de acuerdo con la voluntad de Dios. Este proverbio nos recuerda de que siempre debemos esforzarnos por vivir de una manera ordenadamente y de caminar en rectitud. Fíjese que el hombre de hoy no está cuidando sus pasos. El hombre de hoy no está examinando sus sendas. Mas sin embargo, hermano, está pagando el precio de no hacerlo en cada una de las áreas de su vida. Este proverbio nos hace una exhortación de las cosas que estamos haciendo y de lo que hemos dejado de hacer. Es por eso que debemos ser más cuidadosos de no tomar decisiones incorrectas para evitar cualquier cosa que nos lleve por un mal camino. La Biblia nos da muchos ejemplos de buenas y malas decisiones que se tomaron en el pasado y que trajeron grandes consecuencias. Un ejemplo que ya todos conocen es Adán y Eva, que tomaron una mala decisión al tomar del árbol del bien y del mal, y que nos trajo a todos tristes y dolorosas consecuencias, ¿verdad? Pero por el otro lado, ¿qué tal el Señor Jesús? Al tomar la buena decisión de someterse a la voluntad del Padre, y que nos trajo la más grande bendición a todos. Hermanos,
Nuestras decisiones, bien o malas, que tomemos hoy, serán el origen del bien o el malestar del mañana. Por eso dice la Escritura en Proverbios 3, versículo de 5 al 6, dice: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ni en tus pensamientos, ni en tus fuerzas. En lugar de confiar en la sabiduría humana, amigo y hermano, confía mejor en el Señor. Amén. Hay a veces que nosotros sabemos lo que está mal en nuestro caminar como cristiano, pero lo malo es que no hacemos nada al respecto. Lastimosamente, muchas veces no hacemos nada por remediar aquellas cosas que estamos haciendo incorrectamente. No estamos examinando la senda de nuestros pies. Es como cuando se te mete una piedra en el zapato, que sabes que está allí, porque cada vez que caminas te incomoda y te molesta, y te seguirá molestando hasta que tomes la decisión de sacarla de allí. Por lo tanto, te seguirá siendo incómodo al caminar. Hermanos, hay a veces que nos engañamos a nosotros mismos y pretendemos estar por un buen camino, sabiendo que tienes cosas ocultas, aun que no se las has entregado a Dios todavía, y que te están estorbando. Hermanos, ¿cuál es esa piedra que te está estorbando en tu caminar? Y no me digas que no sabes, No me digas que no hay piedras en tu zapato, porque sabes que sí las hay. Pero la pregunta es, ¿qué estás esperando para sacarlas? ¿Qué estás haciendo para liberarte de esas piedras que te están molestando al dar el paso y que no te permiten caminar como deberías de caminar? ¿Qué estás esperando para tomar una decisión sincera y hacer algo para quitar esa piedra de tropiezo de tu vida y de tu pie? En la vida espiritual, hermano, hay piedras que nos están haciendo incómodo en nuestro caminar. Pero lo malo es que no estamos haciendo nada por pararnos a reflexionar y quitarnos el zapato, por así decirlo, y sacar esa piedra que nos molesta. Pero al contrario, muchas veces llegamos al extremo de acostumbrarnos a esa piedra en el zapato y hacer de ella algo normal en nuestra vida, aun cuando nos está molestando al caminar. Hermanos, cualquier pecado que estés ocultando puede ser piedra de tropiezo en tu caminar. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Libérate, mi hermano. Confiesa todo pecado oculto que te agobia y que te persigue en tu mente, en tu corazón y a donde quiera que vayas. Confiesa y apártate del mal. Dice el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Si sabe que el camino de los malos puede parecer agradable, pero es un mal camino que terminará mal. Sin embargo, el camino de los justos es la luz, y Cristo es la luz, y el camino que debemos seguir. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor.
El camino del pecado es como la oscuridad. Y así es el camino de los impíos, de los incrédulos, oscuro y peligroso. Caen en el pecado y caen en problemas. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice Proverbios 4:18. Mas la senda, ¿y qué es una senda? Según la Biblia, la senda es el rastro o la huella que dejamos al caminar, la cual, esa senda, mi hermano, se convertirá en el camino que recorrerán los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué senda estás dejando? Ya el Señor nos marcó una senda a nosotros que debemos seguir. Ahora, ¿cuál es la senda que tú estás dejando para tus descendientes? Salmos 25:4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Aún el creyente más maduro, hermanos, como el salmista, necesitaba y deseaba que Dios le enseñara los caminos y las sendas que Dios ya ha revelado y dado a conocer en la palabra. Deuteronomio 29:29 dice: porque las cosas secretas le pertenecen solo al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestra descendencia. Amén. Acompáñenme a Jeremías 6:16, por favor. Jeremías 6:16. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aquí Jeremías pide a la gente que reconozcan que están caminando por el camino a la destrucción. Les dice: deténganse y reflexionen por el camino que andan, y pregunten por el camino de las sendas antiguas, y averigüen cuál es el buen camino por el cual deben ustedes seguir. Pregunten, averigüen por las sendas antiguas, ¿verdad? No por las sendas modernas. Y nos da una promesa si seguimos las sendas antiguas. Nos dice que hallaremos descanso para nuestra alma. ¿Y cuál es ese camino donde hallaremos descanso para nuestra alma? Jesús. Jesús es el camino. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjese que venid o venir es como si dijere, significa creer, significa vengan a recibir, vengan a comer, vengan a beber, vengan a confesar, vengan a oír, y yo os haré descansar, dice el Señor. Venid a mí. Hermano, el objeto de la fe no es la iglesia, ni es el pastor, sino el Cristo viviente. Amén. Fíjese que la persona que acude de veras al Señor tiene que estar cargada, trabajada y fatigada con el peso del pecado, porque de otra manera no va a recurrir al Señor, y que sabe que solo Cristo puede hacerlo descansar, nadie más. No es la iglesia, es Cristo solamente el que nos puede hacer descansar. Solo los que reconocen que están perdidos pueden ser salvados. Santiago 4:8 dice:
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y Zacarías 1:3 dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjese que este no es un llamamiento a los incrédulos, Aquí no está llamando a los incrédulos, sino que es un llamado a creyentes que de alguna manera se alejaron de Dios. Porque antes de la conversión del hombre, mi hermano, es Dios mismo quien se acerca al hombre. No es el incrédulo que se acerca a Dios, es el Dios el que se acerca al hombre. Es Dios mismo quien lo busca. Porque de otra manera, el hombre que está corrompido nunca se acercaría a Dios, jamás. Esa es la causa por la que el Hijo del Hombre vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, para no desviarnos a la izquierda o a la derecha, tenemos que examinar nuestras sendas para poder evitarnos muchos errores después. Por eso es importante prestar atención en todos los aspectos de nuestra vida, prestar atención en lo que guardamos en nuestro corazón, de qué está lleno. Debemos prestar atención en las palabras que salen de nuestra boca. ¿Qué es lo que decimos? Debemos prestar atención en nuestros ojos, qué es lo que vemos, en nuestros pies, por dónde andamos. Fíjese que la pureza del corazón, de los labios, de los ojos y de los pies, mi hermano, esa pureza depende del compromiso que tengas con el Señor, Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Solamente así podemos prevenir cualquier cosa que pueda ser de piedra de tropiezo para nosotros. ¿Sí sabe que el hombre prevenido vale por dos? Sabio es el hombre que vigila por dónde anda y en dónde se mete. Por ejemplo, un ejemplo para los jóvenes. Ustedes saben que es más fácil guardarse puro y limpio antes de comenzar algún vicio que luego intentar querer dejarlo. Es más fácil guardarse puro y limpio antes de comenzar algún vicio. Es más fácil decir no ahorita que después querer dejarlo. Si no lo cree, pregúntale a algún adicto a las drogas, o a algún alcohólico, o a alguien que fuma, si puede dejar fácilmente el vicio. Claro que no. Por eso nos dice en Proverbios 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Si la Biblia dice que no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, es porque el hombre está expuesto a desviarse y a trazar su propio camino. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjese que muchos se equivocan y piensan que el camino correcto es el que la mayoría está siguiendo. ¿Y qué hace la mayoría? ¿Qué hace el mundo? Se dan al vicio, a los deleites, a los placeres de este mundo que ofrece, y allá van atrás los que le siguen. Siendo influenciados fácilmente por el mundo. Pero sí sabe que el camino recto
no es necesariamente el que sigue la mayoría, porque aún la mayoría y las multitudes pueden estar equivocados y sin saberlo. Por ejemplo, en la Biblia, el camino que seguía Saulo de Tarso en el Antiguo Testamento era el camino que la mayoría del pueblo de Israel seguía, el camino del judaísmo. Pero aún así Saulo de Tarso estaba equivocado. Pero un día Saulo de Tarso, conoció a Cristo y se dio cuenta de su error, de su mal camino que estaba siguiendo. La mayoría de las religiones tienen miles de seguidores y creen que están en el camino correcto. Mas la palabra de Dios nos dice que solo por Cristo seremos salvos. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otras personas creen que el camino correcto es el de los intelectuales o la gente inteligente. Sin embargo, el camino correcto no está determinado por el estudio o por un grado o un título. Jesús no fue a la Universidad de Jerusalén a buscar sus discípulos, ¿verdad? Él escogió gente sencilla del pueblo, como usted y como yo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:27 al 29, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay nada en contra del que estudia o del que quiera superarse, ¿eh? Claro que no. Pero lo que Dios dice es que la salvación del alma, hermanos, no es por estudio o inteligencia. Claro que no. No importa, mi hermano, qué camino usted tome por su propia cuenta, amigo y hermano, siempre estará en el camino equivocado. Cuando usted toma un camino por su propia cuenta, cuando no considera el camino del Señor. El camino recto es el camino del Señor. Jesús es la puerta que conduce a la salvación eterna. Amén. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Muchos creen que el verdadero camino es el del religioso. Un ejemplo en el Nuevo Testamento era el de Pedro. Según Pedro, en aquel entonces, quería que todos los gentiles que venían a Cristo fueran circuncidados. Pero en una ocasión, mirándolo, Pablo le dijo, ¿qué haces, Pedro? Deja eso ya. Ya Cristo lo hizo todo por ellos. Y así muchas personas, hermanos, piensan que van a ser más salvos volviéndose judíos. O sea que encima de ser cristianos quieren convertirse al judaísmo, ¿verdad? Y entran en contienda y se ponen a discutir que el verdadero día del reposo es el sábado y que el hombre no debe de comer carne de animales y otras cosas. Sin embargo, la Biblia nos dice que la salvación de nuestras almas no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, porque no es por obras, sino por Cristo. Amén. Muchas personas van a la iglesia con la cabeza cubierta y otras no. Algunos predicadores usan corbata y otros no. Pero ninguno se hace más santo que otro, solo por estas cosas, sino por los frutos que dé en el Señor. Tengamos eso bien claro, mis hermanos. El Señor quiere santidad.
pero también quiere obediencia, humildad. La religión no salva a nadie. El que salva es Jesús. Millones de personas siguen una religión, un hombre, un profeta, un líder, y son fieles a sus principios y cumplen con todos los rituales de la iglesia. Mas sin embargo, están en el camino equivocado, porque su Dios no es el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no comparte su gloria con nadie. Otros hombres creen que el camino recto es el que es más conveniente para ellos. Y muchos buscan arreglar el camino correcto a su propia conveniencia. Cada quien busca su propia conveniencia. Pero esto no es lo que la palabra de Dios dice en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Quieres andar por las sendas del Señor? Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, dice el Señor. Hermanos, es Dios quien nos capacita para andar por las sendas del Señor y por el camino del bien. Acompáñame a Jeremías 7, del 1 al 4, por favor. Dice Jeremías 7, del 1 al 4, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Jeremías predicaba estas palabras durante el reinado del rey Josías. Josías era un rey que era devoto, creyente y piadoso, que amaba a Dios en aquel entonces. Josías intentó restaurar a Israel de la idolatría. Él quitó muchos altares en ese tiempo y había comenzado una reforma para volver a la verdadera adoración a Dios. El rey Josías había limpiado y había vuelto a reparar y a decorar al templo como parte de la nueva reforma. Pero había gente del pueblo que la reforma que intentó el rey Josías nunca pasó más allá de una sola decoración del templo solamente. Se quedaron conformes solo con tener un templo arreglado y bonito, pero jamás se arraigó una reforma de adoración en el corazón de esas personas. Igualmente, muchos creyentes se preocupan en acudir al templo, a los templos, según para adorar a Dios, pero se despreocupan por arreglar sus vidas, como la gente del Antiguo Testamento en los tiempos de Josías. No examinan las sendas de sus pies. El Señor nos dice a todos los cristianos en Jeremías 7:3, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mejorad. Dios no solamente le importa que vengamos al templo, hermanos, sino también cómo venimos, con qué intención y con qué corazón venimos. En el verso 4 dice Jeremías 7:4,
No fíes en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. El Señor nos hace comprender que muchos cristianos nos hemos engañado a nosotros mismos. Es decir, nos congregamos en una iglesia, venimos a los cultos, domingo tras domingo. Posiblemente algunos servimos y colaboramos aquí, pero nuestro corazón no es agradable a Dios. Por eso el Señor nos hace un llamado: mejora tus caminos y tus obras. ¿Y para qué? Para que seamos de bendición y seamos la influencia para salvación y bendición de los demás que vienen atrás de nosotros. Pero qué feo que a veces nuestro estilo de vida, nuestras palabras, nuestras actitudes no permitan que las ovejas descarriadas del Señor vengan a beber del agua viva, mis hermanos. Fíjese lo que dice Ezequiel 34:19. Ezequiel 34:19 dice: y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. En la nueva versión internacional dice: por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Dice Jeremías 7:4: no te fíes diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O sea que con tan solo por cumplir, con venir a la iglesia, al templo, mis hermanos, no es todo lo que Dios quiere de nosotros. El pueblo en los tiempos del rey Josías se confiaba de que nunca les pasaría nada. Ya tenían un templo muy bonito, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a preocupar? Ya tenemos una iglesia. Y a pesar de que su estilo de vida era desagradable a Dios, se sentían confiados que el templo de Dios estaba en medio de ellos. Su seguridad, según ellos, era el templo, la iglesia, el local. Por eso no se preocupaban de agradar a Dios con sus vidas. Muchos de nosotros tenemos la misma actitud, diciendo: ya fui al culto, ya fui a la iglesia, ya estuve en el servicio. Pensamos que eso es todo lo que Dios quiere de nuestra vida. Pensamos que venir a un culto nos da la bendición, la cobertura para vivir una semana más y sin acordarnos de Dios, viviendo como bien nos parece. Pero estamos muy equivocados, hermanos. Otros podemos caer en el error de pensar que ya serví, ya prediqué, ya canté, ya evangelicé, ya cuidé niños en la escuela dominical, ya ofrendé. Con eso tengo la libertad de seguir viviendo como yo quiero. Eso no es verdad. Dios no quiere cristianos que quieran cumplir solamente. Dios quiere cristianos que lo amen de todo corazón. No podemos ser perfectos, pero Dios quiere que nos esforcemos para ser mejores cada día. Amén. Jeremías 7:5-7. Jeremías 7, versículos 5-7 dice: pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano,
y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Dice, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Hermanos, mientras vivamos en este mundo, nunca podremos ser perfectos, intachables. Claro que no. Dios sabe eso. Pero no quiere que eso nos sirva de excusa para seguir viviendo igual. Dios quiere que mejoremos. ¿Y qué significa mejorar? Significa hacer cambios positivos en nuestra vida, examinando las sendas de nuestros pies para bien de nosotros. Tengamos cuidado con el evangelio que agrada al oído solamente, pero que no confronta nuestra vida con la verdad de Dios. Jeremías 7, del 8 al 10, dice, he aquí vosotros confías en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. El pueblo había creído palabras mentirosas de sus líderes espirituales, que les decían que a pesar que eran idólatras, adúlteros y ladrones, saldrían librados sin ningún problema para seguir viviendo como bien les pareciera. Tengamos cuidado con esos profetas, hermanos, con esos pastores, con esas iglesias que te dicen que con solo dar una ofrenda o con venir solamente a la iglesia estás libre para vivir como se te da la gana. Hay falsos pastores y hay falsas iglesias que ya Dios sabrá lidiar con ellas. Solamente hay que cuidarse de ellas. Yo en lo personal solo sé que Dios no me llamó a contender con sangre y carne, pero sí voy a contender en contra del pecado, en contra de mi pecado y su pecado. Al pecado sí hay que darle duro, mis hermanos, y hay que desenmascararlo y reprenderlo para el bien de todos nosotros. Que Dios nos libre de permitir que el pecado y la inmoralidad entre en esta iglesia, mis hermanos. Amén. Como dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Hermanos, tengamos cuidado con la palabra cuando no nos confronta con nuestro pecado. Ten cuidado cuando la palabra es liviana y no reprende tu estilo de vida equivocado. Ten cuidado cuando te predican lo que quieres oír por conveniencia. Por eso tenemos que comprender algo, hermanos, que la palabra es como una espada de dos filos, y no es para hacerte cosquillas, sino para penetrar en lo más profundo de nuestro corazón. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acompáñame a Lucas
capítulo 3, versículo 2 al 6, por favor. Lucas 3, de 2 al 6, por favor. Dice en Lucas capítulo 3, versículo 2 al 6. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. El profeta Juan el Bautista hablaba de un tiempo necesario para el pueblo, un tiempo que era de preparación para recibir el enviado de Dios en aquel entonces, que cambiará el mundo y la vida para siempre de las personas. La Biblia nos habla de rellenar los valles, de rebajar las colinas, enderezar los caminos torcidos, de allanar lo desparejo. Pero la verdad, hermanos, lo que tiene que cambiar son nuestras propias vidas, nuestros valles, nuestros cerros, nuestros caminos chuecos, nuestras sendas torcidas. Todo eso es lo que debe ser cambiado y debe ser preparado, allanado, para que transite el enviado, el mensajero de Dios, y siembre su mensaje en nosotros. Amén. El mensajero demanda a todos sendas derechas, corrigiendo nuestros caminos torcidos, realizando un cambio total en nuestra mente y en nuestro corazón, mis hermanos, y quitar todo lo que es obstáculo para nosotros, como una santidad fingida, una práctica de religión solamente y no una relación con el Hijo de Dios. Todo eso debía ser retirado del camino. Proclamaba Juan: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo que predicaba Juan, hermanos, hoy cobra vida en nuestros días. Hay una necesidad de regresar a la vida de santidad para tener una correcta relación con Dios, de modo que podamos ser bendecidos. Hermanos, todo pecado sin confesar, toda vida en desobediencia, hace torcido el camino de Dios. Por eso Él nos llama hoy a la confesión y a la comunión con su Hijo. Hebreos 12, versículo 12 al 13, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si sabe que en el mundo en el que vivimos, en este mundo en el que vivimos, hermanos, no está impresionado para nada con los cristianos que dejan de hacer algo que el mundo está haciendo. Por ejemplo, si dejas de tomar, eso no impresiona a nadie. Si dejas de fumar, eso no impresiona a nadie. Si dejas de robar, menos. Si dejas de chismear, menos. El mundo que vivimos no lo impresionamos cuando dejamos de hacer cosas como estas. Claro que no.
pero sí quedan impresionados con cristianos que han comenzado a vivir el tipo de vida que ellos no pueden vivir. Cuando ven que vives diferente, eso sí los detiene y les da curiosidad. Por eso dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermanos, dejemos de ser tan débiles. Me refiero en lo espiritual. Pues ¿cómo impresionarás al mundo de que Cristo es vencedor si te miran a ti y ven que siempre estás derrotado y quejándote todo el tiempo? Haced sendas derechas para vuestros pies. Tendremos que andar en caminos derechos para que los creyentes más débiles sigan nuestras pisadas, sigan nuestras sendas. Tendremos que andar por caminos rectos para que no nos acostumbremos a andar cojeando a través de la vida. Hoy hay muchos creyentes que parecen que están lisiados porque no se mueven. Pero cómo se quejan y critican a los demás. Pero ellos no dan un buen testimonio en nada frente al mundo. Cada persona cree que está haciendo lo correcto. Pero cada quien sabe en lo que anda. Cada quien sabe qué tipo de vida vive. La pregunta es, ¿estamos viviendo una vida recta? ¿Estamos en el camino recto? ¿Somos realmente fieles y sinceros con el Señor? ¿Obedecemos su palabra y sus mandamientos y estatutos? ¿Estamos decididos a ir hasta el final? ¿Estamos en la iglesia por el gran amor que tenemos a Jesucristo o es otra cosa? Todas estas son preguntas que debemos hacernos y tomar conciencia en el lugar en que estamos o de la posición que tenemos. Porque lo más triste, mi hermano, sería llegar al final para descubrir que estabas equivocado. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando un creyente toma en cuenta a Dios en todos sus caminos, hermanos, tendrá la bendición de que Dios enderece sus veredas. ¿Y qué significa la palabra enderezarás nuestras veredas? Enderezar habla de poner recto, habla de ajustar, habla de hacer un camino recto, habla de volver a la ruta adecuada, que implica quitar los obstáculos y nos impulsa a caminar por la senda correcta que el Dios quiere que sigamos. Todas las personas necesitamos que Dios sea el que nos enderece el camino torcido que llevamos, mis hermanos. La sociedad en que vivimos camina por sendas torcidas, caminos que no deben ser transitados, llenos de fango y de dolor. Por esa razón, debemos involucrar a Dios en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros necesitamos ser corregidos por Dios. La palabra corrección habla de enderezar lo torcido que hay en nosotros. ¿Y cómo Dios lo hace? Usa su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo dice que la palabra de Dios es útil para corregir. Fíjese que entre más estamos en la palabra de Dios,
más expuestos estamos a la corrección de Él, mis hermanos. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Dice Job 23, versículo 10 al 11. Dice Job: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Dice Job que siguió las pisadas y el camino de Dios, guardó su camino y no se apartó. Y en Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Hermanos, la palabra de Dios nos hace una invitación a escudriñar nuestra vida espiritual y a volver en arrepentimiento a Dios si nos hemos apartado del buen camino. ¿Se sabe que el cristiano se puede desviar del camino? ¿Se sabe que se puede deslizar? Como lo dice en Hebreos 2:1. Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, la salvación no es simplemente un lugar donde podemos descansar teniendo paz y gozo aquí en la tierra, sino que es un camino en el cual tenemos que caminar, y si no somos diligentes y activos progresando en el camino de la fe, nos podemos alejar poco a poco del Hijo de Dios. La triste realidad es que hay muchos cristianos que se han apartado del camino de la salvación. Y la Biblia nos enseña claramente que existe la posibilidad de apartarse del camino, y si no estamos examinando nuestras sendas. Segunda de Timoteo 4:10 comprueba esta realidad. Segunda de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Este pasaje muestra cómo Demas había desamparado, abandonado a Pablo, por causa de amar este mundo presente en el que vivimos. Esta frase, desamparado, abandonado, implica que Demas había estado con Pablo y que en un tiempo de su vida había sido fiel al Señor. Hermanos, como cristianos, somos exhortados a no amar este mundo ni las cosas que hay en este mundo. El mundo no ofrece nada más que la muerte espiritual. La Biblia nos enseña que todos los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Fíjese que muchos que se dijeron cristianos se han apartado del camino de salvación. Unos han regresado al rebaño, mientras que otros quisieron probar un poquito del mundo y nunca volvieron. La triste realidad es que no pusieron la suficiente atención en las sendas por donde andaban. No examinaron sus caminos. Hermanos, si usted se ha apartado del camino o piensa que todo está bien en su vida, considere su condición espiritual delante de Dios antes de que sea demasiado tarde. Ageo 1:5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hermanos, el Señor nos anima para que meditemos en nuestros caminos, para que podamos perseverar para la salvación de nuestras almas. Amén. Vamos a orar, hermanos.
Bendito Dios. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por esta exhortación que tú le das a tu iglesia, Padre. Es necesaria, Señor, para nuestras vidas, mi Dios, para seguir creciendo en la fe, mi Dios. Tú nos adviertes, Señor, tantas veces, Padre, y hay veces que nos hacemos los sordos, mi Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, bendito Dios. Sabemos que tú eres un Dios paciente, Señor. Tu paciencia no tiene límites, Padre. Pero bendito Dios, el tiempo se nos acaba, Señor. El tiempo se nos terminará, Padre, algún día, Señor. Y es ahí cuando tú nos llamarás a cuentas, Señor. ¿Qué sendas estábamos siguiendo? ¿Qué caminos estábamos siguiendo? ¿Y cuál es esa senda que estábamos dejando para los que vienen detrás de nosotros, Señor? Perdóname, Padre. Perdónanos, Señor, por no dar testimonio a todos aquellos que vienen detrás de nosotros, oh Dios. Ten misericordia de tu iglesia, bendito Dios. Que esta palabra, Señor, sea de bendición, que se arraigue en nuestros corazones, Señor. Despierta, Señor, nuestra mente, Señor. Despiértanos espiritualmente, Padre. Queremos dar frutos, Señor, para ti. Y solamente para ti, bendito Dios. Bendice tu iglesia, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.